Quiero que abran sus Biblias de inmediato en Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. Estamos predicando una serie sobre las verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado por 5 semanas agotando este tema que es tan importante para cada uno de nosotros y crear convicciones de lo que el Señor es para cada uno de aquellos que se ha convertido a Él. El título del mensaje de hoy es el siguiente: Jesucristo se dio por nuestro rescate. Jesucristo se dio por nuestro rescate. Y dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos santificar y glorificar tu nombre en esta mañana, por la bendición que tú nos das de poder reunirnos para cumplir tus propósitos, entendiendo que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, y a ti queremos solamente adorarte. Eres el único que merece esa adoración. Tú eres el Dios de los dioses. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Y tú has hecho, Señor, una obra gloriosa a favor de nosotros, pecadores. Estamos más que maravillados y gozosos por saber que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para ir a esa ignominiosa cruz, para allí, Señor, verter hasta su última gota de sangre y establecer ese nuevo pacto en su sangre para darnos a nosotros vida eterna. Y el saber, Señor, que estaremos contigo en la eternidad llena de gozo en nuestros corazones. Y te damos las gracias por ello, Señor, porque sin ti estuviésemos perdidos. Y ahora, oh Señor, te rogamos que este mensaje de tu palabra sea para bendición de cada uno de aquellos que está en conexión con nosotros. No solamente los que estamos aquí, sino aquellos que están a través de la web, compartiendo este tiempo de enseñanza de tu palabra. Pero más que todo, Señor, que también sea de salvación a aquellos que no te conocen, Padre, y de edificación a tu pueblo. Bendícenos, y te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos enseña una gran verdad acerca de la redención. La palabra del Señor nos muestra la forma en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a redimirnos del pecado y de la maldad. Hay un texto de la palabra que me apasiona cuando lo leo, y es Hebreos capítulo 2 y versículo número 14. Así que, y aquí se da una conclusión de lo que se viene hablando en el contexto anterior, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y la Biblia nos muestra, la palabra de Dios nos enseña que ciertamente nosotros teníamos la necesidad de un redentor. Teníamos la necesidad de uno que pudiera pagar por nuestro pecado. Satanás nos tenía en sus manos. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. El diablo tenía el control, el imperio de la muerte, dice aquí la Sagrada Escritura. Y ciertamente tenía que venir uno que no hubiese pecado, uno que no hubiese cometido ninguna falta para poder entregarse por todos y cada uno de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en la palabra que Él vino a dar su vida en rescate, la cuestión no es quién recibe el pago. La cuestión no es quién va a ser resarcido por el pecado nuestro,
sino que ciertamente había de venir uno, y el enfoque aquí está en la propia vida, cómo nuestro Señor Jesucristo paga por nuestra libertad para que nosotros salgamos de las manos de aquel en quien nosotros estábamos para muerte y para condenación. Alguien dijo: sobre esta base debemos de profundizar en el texto que nos ocupará en el estudio de hoy, con el propósito de que ciertamente nosotros encontremos las enseñanzas en la palabra de Dios que nos muestre lo que fue la entrega vicaria, la labor redentora y la manera en que está dispuesto nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos del pecado y de la muerte de aquel que tiene el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Durante el tiempo que estemos compartiendo esta porción de la palabra, vamos a entender lo que es el principio del pariente redentor y cómo la palabra de Dios y cómo muchos autores bíblicos, aún del Antiguo Testamento, tenían la gran esperanza de ese redentor, la gran esperanza de que un día iban a ser libertados, de que un día iban a tener liberación en cuanto a su pecado, en cuanto a lo que era el dominio en su alma de lo que no glorificaba el nombre de Dios. Y lo primero que vamos a ver es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese texto de la palabra, Marcos capítulo 10 y verso 45, habla allí del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre, dice aquí la palabra del Señor, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese término que está aquí utilizado por nuestro Señor, lo que significa propiamente es el hecho de que en nuestro Señor Jesucristo es la dádiva de Dios en hombre a los hombres. Vuelvo a repetir. El término Hijo de Hombre se presenta aquí como la dádiva de Dios en hombre para darlo al hombre. Y aun cuando nosotros sabemos que este término de la palabra de Dios y utilizado por nuestro Señor Jesucristo y que Él se adjudica a sí mismo en esta porción de la Escritura, es un término que no tiene de hecho mucha explicación. Ni siquiera sabían los que estuvieron como contemporáneos de nuestro Señor en el tiempo en el cual Él vino a entregar su vida por nosotros, de forma tal que, según Juan capítulo 12, verso 34, los que estaban allí frente al Señor se preguntaban: ¿quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Se preguntaban allí. Y ciertamente debemos agregar que nuestro Señor Jesucristo no fue el primero ni tampoco el único que utilizó este término o esta expresión para adjudicarla a sí mismo. De hecho, aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento y en muchos contextos significa simplemente el ser humano o ser un simple mortal. Si usted busca en su Biblia, no la busque, para que lo anote allí, para que lo pueda revisar luego. A Números capítulo 23, verso 19, Job capítulo 25, verso 6, Salmos capítulo 8, verso 4, así como muchos otros más hacen referencia del término Hijo del Hombre. Este término también se le dio a algunos de los profetas en el Antiguo Testamento. Si usted busca en la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al versículo número 3, allí al profeta Ezequiel se le llama el Hijo del Hombre. En Daniel capítulo 8 y verso número 17 también se presenta allí a Daniel como el Hijo del Hombre. En algunos pasajes del Evangelio aparece nuestro Señor Jesucristo hablando de sí mismo en dicha forma para enfatizar su total solidaridad con la humanidad. Si Él venía a salvar al hombre, Él tenía que ser como el hombre. Él tenía que ser verdaderamente hombre, pero también tenía que ser verdaderamente Dios. También muestra la capacidad de actividades humanas
que Él desarrolló en esta tierra como cualquiera de nosotros. Dice la Escritura en Mateo capítulo 8 verso 20, tuvo necesidad de descansar, tuvo necesidad de comer, tuvo necesidad de beber, tuvo necesidad de sufrir allí, aún de yacer en una tumba como cualquiera de nosotros. Era el perfecto sustituto de nosotros para pagar por nuestro pecado. Pero existe algo más que vemos en la expresión Hijo del Hombre, y en cierto contexto explica aquí la posibilidad más allá de las limitaciones humanas. A veces nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo explicando sus prerrogativas divinas, y el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, puede suspender el Sabbat, puede juzgar e incluso haber sido enviado desde el cielo, como dice la Escritura, para volver otra vez al cielo en la persona de nuestro Señor. Asimismo dice la palabra de Dios, no solamente el Hijo del Hombre vino a esta tierra, sino que el Hijo del Hombre vino con un propósito especial. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Tremenda declaración que nos da la palabra allí, que nosotros deberíamos de aplicárnoslas a nosotros mismos como cristianos. No todo el que dice Señor, Señor, dice el mismo Señor Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora tenemos muchas caricaturas de cristianos. Ahora cualquiera se puede llamar cristiano. No todo el que dice ser cristiano es un cristiano conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla sobre esta verdad, acerca del propósito de nuestro Señor al venir a este mundo a entregar su vida por ti y por mí. En Lucas capítulo 22 y versos 24 al 27, el Señor nos da una tremenda enseñanza. Hubo también entre ellos, dice aquí, hablando de los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ciertamente cuando leemos esta porción de la palabra y enseñanzas como las que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo, y vemos hoy día nosotros vemos ciertamente muchos de los que se proclaman representantes de Cristo aquí en la tierra, y aún dentro del pueblo cristiano, los llamados grandes hombres, y dista mucho de esto que yo estoy leyendo aquí en la palabra de Dios. Ciertamente Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Él, siendo quien fue, dice la palabra, vino a este mundo, y vino a este mundo para servir, para ponerse un delantal delante de Él y servir a hombres viles y pecadores, que lo único que merecemos es el infierno eterno. En Juan capítulo 12, puede abrir su Biblia allí, y versículo 23 al verso número 26, concerniente al momento de su glorificación, dijo nuestro Señor Jesucristo: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y vemos allí el contexto de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo dentro del propósito para el cual Él vino a esta tierra. Él vino para servir, y quiere que nosotros seamos sus siervos. No que nosotros seamos como los gobernantes de esta tierra,
no como los que se enseñorean de su posición, dice aquí la palabra de Dios, sino como aquellos que se ponen el delantal y pueden servir a los demás. Que demos nuestra vida para servir a los que están en necesidad espiritual principalmente. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está la humildad del siervo de Dios? ¿Dónde está la humildad de aquellos que se proclaman hoy seguidores de Cristo? ¿Dónde está la humildad de aquellos que están dispuestos a quitarse todo lo que tienen y a servir a los que tienen necesidad? Así como el Señor Jesucristo nos ha demandado que nosotros estemos en la posición de servirle, Él mismo dio testimonio. Él dio testimonio del propósito de su venida. El Señor Jesucristo no vino de vacaciones a esta tierra. Algunos piensan como que Él vino a eso. La palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Y vemos ahí el propósito, en el propósito de su venida, que el Hijo del Hombre, que también era el Hijo de Dios, no vino a esta tierra para que nosotros le sirviéramos en el contexto de su posición ante Dios. ¿Usted se imagina que el hijo del rey de España venga a nuestro país a lavarle los platos de la comida de hoy en su casa? ¿Qué le parecería eso, verdad? Que cuando se apeara del avión dijera, bueno, usted sabe lo que es el protocolo dentro de ese, ¿verdad?, de ese mundo. Y él sorprenda a todos los que le reciban y le diga, no, yo voy a la casa de los Martínez a fregarle los platos. Eso es algo inconcebible. Es más, yo creo que ahí mismo lo devuelven y lo llevan a un manicomio de excelencia en España. Es inconcebible que eso pueda pasar por mente humana. Y la palabra del Señor nos muestra que más que el rey de España vino a servirnos a nosotros y a entregar su vida por nuestros pecados. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Metámonos eso en la cabeza. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Cristo, tú tienes que tener la misma convicción de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más grande de todo esto es que Él pagó por ese servicio. Él pagó por ese propósito. Y el costo de su servicio fue grande. Dice allí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 verso 14 que leímos en la introducción. Dice claramente, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él pagó con su muerte el propósito de su venida aquí en la tierra. Y el texto declara que Jesús vino no solamente para servir, dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 10 verso 45, sino dice claramente allí para dar su vida en rescate por muchos. Para entregar su vida, dice la palabra de Dios, en rescate por muchos. Yo recuerdo cuando yo tenía 30 años, compartía con un hermano en Cristo esta mañana el tiempo en que me convertí a Cristo. 30 años. Ya mis hijos superan esa edad. Perdón que no los esté descubriendo. Y cuando yo veo ahora hacia atrás, es que puedo comprender por qué nuestra familia, cuando supo de la noticia de que nos habíamos convertido, lo primero que dijeron fue, se volvió loco. Dejó todo lo que estaba haciendo, dejó su profesión, dejó su compañía para predicar la palabra de Dios. Y yo también recuerdo, por lo que me dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo tenía también 30 años cuando el Señor Jesucristo vino a ejercer el ministerio de salvación, a dar su vida por rescatarnos. 30 años. Es más, la Biblia nos muestra y la enseñanza bíblica nos enseña que un hombre no podía ejercer ministerio público en Israel hasta que no cumplía los 30 años.
Y fue el momento preciso cuando el Señor tenía 30 años. Yo me acuerdo la vitalidad que yo tenía en ese tiempo. A mí me apagaron. Yo no sé qué me hicieron, pero a mí me bajaron el volumen sin yo darme cuenta. Porque yo me acuerdo la vitalidad que yo tenía a los 30 años. Y ahí que yo entiendo lo que significa entregar su vida. Toda la potencia de tu vida, de su vida, dice allí la palabra de Dios, para rescatarnos a nosotros y darnos vida, dice allí la palabra, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, no solamente para servirnos, sino para dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra de Dios, y se entregó a sí mismo como una ofrenda a Dios. En Efesios capítulo número 5 y verso 2, así nos declara la palabra del Señor. Cuando Él viene a este mundo, dice allí la escritura, que Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. Hay personas que están esperando que la vida pase para entregarse al Señor. No, Señor, mira, cuando yo cumpla 40 años y ya tenga mi casa, ya tenga mis bienes y ya yo esté bien asentado, Señor, ahí te voy a servir. No, Señor, mira, cuando yo llegue, ¿verdad? Y tenga mis hijos y tenga mis nietos, allí, Señor, yo te voy a servir. Dice allí la palabra, nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros, como dice aquí la palabra, en toda la vitalidad que tuvo como ser humano que fue en su aspecto de la humanidad. Pero así como Dios, dice la palabra, Él fue su propio sacerdote. Él fue el que se entregó a sí mismo. Fue el sumo sacerdote conforme, dice la palabra, al orden de Melquisedec. Y se entregó a sí mismo una sola vez para quitar el pecado de todos y cada uno de nosotros. En Romanos capítulo número 3 y verso 19 dice allí la palabra que lo hizo porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y en Romanos capítulo 8 y verso número 1 nos da la gran noticia de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos muestra la bendición que significa el hecho de que Él vino a dar su vida por nosotros. Bendiciones tras bendiciones perseguía a nuestro Señor Jesucristo para concederla a todos y cada uno de nosotros. Y qué gloria tuvo que haber experimentado nuestro Señor cuando pudo acabar la obra que Dios su Padre le encomendó a hacer en esta tierra. Si usted abre su Biblia en Juan capítulo 17 y verso 4 al verso número 5, dice allí la palabra de Dios hablando nuestro Señor Jesucristo en su oración al Padre, y nos declara allí en aquella porción: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Consumado es. Todo estaba hecho. Había cumplido su propósito. Había hecho lo que el Padre le había encomendado. ¿A costa de qué? A costa de entregar su vida. Alguien dijo: tenemos que concluir que el precio de rescate en esta liberación de la condenación de Dios es la vida de Cristo. No necesariamente la vida que vivió, sino la vida que entregó en su muerte. Jesús dijo repetidamente a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. En realidad, una de las razones por las que Jesús le gustaba llamarse el Hijo del Hombre más de 65 veces en los evangelios era que el título tenía un aura de mortalidad. Los hombres pueden morir,
Es por esto que Él tenía que ser uno de ellos. El rescate podría ser pagado únicamente por el Hijo del Hombre, porque el rescate era una vida entregada a la muerte. Al ver tal desprendimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo para obtener la salvación de cada uno de nosotros y quitar, como dice allí la palabra, a Satanás el imperio de la muerte, nos deja ver la grandeza de su persona. En Romanos capítulo 11, versículo 32, abra su Biblia allí. El apóstol Pablo, que viene desarrollando en su epístola lo que es la grandeza de la persona de Cristo, la obra de la persona de Cristo a favor nuestro, la forma en que Él nos justifica, la forma en que Él nos adopta, la forma en que Él nos glorifica. Al terminar ese capítulo 11 dice la palabra de Dios: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él mismo para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y cuando yo leo esa porción de la palabra, yo me pongo en los pies del apóstol Pablo. Me pongo en los zapatos del apóstol Pablo. Tengo una empatía tremenda con el apóstol Pablo, porque lo mismo que el apóstol Pablo no entendía que Dios pudo haber hecho en la persona de Cristo, siendo quien era, entregar a su Hijo por la vida de nosotros, yo tampoco lo puedo entender. Yo tampoco lo puedo entender. Porque nuestra mente finita, nuestra mente pecadora, nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite de ninguna manera darnos cuenta de lo que significó para Dios en cuanto a la santidad de su persona, enviar a su Hijo Jesucristo en medio del pecado, sin pecado, como dice la palabra, para darnos vida a nosotros pecadores. La entrega de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle, fue voluntaria. Él se dio a sí mismo. Hay muchos que creen que el Señor Jesucristo le quitaron la vida, que el Señor Jesucristo lo forzaron a ir a la cruz del Calvario, lo tratan como si fuera un mártir. Bueno, le llaman el mártir del Gólgota muchos. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. Él mismo declaró: nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, dice la palabra del Señor. Y quedamos que el Hijo del Hombre no pagó el precio de nuestro rescate a la fuerza, sino que dice allí la Escritura, Él tomó la decisión de venir como el Hijo del Hombre para servir, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. Su entrega de servicio a Dios era voluntaria y fue en libertad, para brindar salvación al hombre por pura gracia. Así lo establece la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Lo hizo para que no tuviéramos nosotros que pagar por nuestra propia liberación, porque no teníamos medio para ello, y hubiéramos permanecido como esclavos del pecado, de la muerte y de Satanás. Y lo hizo para que le amáramos por siempre y para que siempre estuviésemos agradecidos de su amor para con nosotros. El cristiano tiene que ser un ser agradecido a Dios de lo que Él ha hecho por nosotros. Aquel que no agradece a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros, mire, no ha entendido lo que es la salvación en Cristo. ¿Cuál es el logro obtenido? Para terminar esta última parte del mensaje, ¿cuál es el logro obtenido por nuestro Señor? Para hablar de eso tenemos que hablar de lo que se conoce en la palabra de Dios como el pariente redentor. El pariente redentor.
La palabra de Dios nos enseña, y si regresamos allí al texto, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dice claramente en su última parte, para dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos sobre el rescate en la palabra de Dios, pensamos inmediatamente en lo que la Biblia nos muestra acerca del pariente cercano o del pariente redentor, que se había de constituir como el redentor, aquel que liberaba a aquellos que estaban en necesidad y en opresión. La palabra significa redimir. La palabra redentor significa recibir o comprar de nuevo. Se usa tanto para indicar la redención como la persona redentora. La disposición fue hecha en la ley de Moisés y demandaba o forzaba al pariente redentor a poder dar lo que tenía que dar por aquel pariente que estaba forzado a vender o a ser despojado de todos sus bienes. Su más cercano pariente podía venir y comprar de nuevo lo que su pariente estaba forzado a vender. El pariente redentor era un benefactor rico y podía libertar a ese pariente que estaba en necesidad. Oiga lo que dice la palabra: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico capítulo 25, verso 25. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo vino para ser primicia, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. El primero de muchos hermanos, dice la palabra de Dios. Y Él, como nuestro pariente más cercano, en la condición de hombre, dice allí la palabra, vino a entregarse por nosotros, que estábamos en la misma condición de aquel a quien habría de redimir. El libro de Ruth es un tremendo ejemplo, y se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan leer en su casa, acerca de lo que implica la enseñanza del pariente redentor. Todos conocen quién era Ruth, ¿verdad? Una joven moabita que se había casado con un judío. Su suegra Noemí había enviudado, ella y su cuñada también habían enviudado, y al momento de Noemí verse en la condición que se estaba viendo en Moab, decidió volver a Israel, y Ruth dijo: yo te voy a acompañar. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será tu pueblo será mi pueblo. Y ella estaba dispuesta a sufrir todo lo que Noemí iba a sufrir. Y llegaron allí despojadas de todo. Noemí había sido despojada de todos sus bienes, de toda su herencia, y necesitaba un pariente redentor. Y vemos allí que el más cercano de esos parientes, al saber que no solamente tenía que redimir a Noemí, sino también a Ruth, que era una mujer moabita, él declinó su derecho de redimir a Noemí. Pero había uno que Dios tenía preparado, llamado Boaz. Y dice la palabra que él redimió a Noemí, redimió a Ruth. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, la descendencia, están en el cuadro de la fama de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ese gran ejemplo del pariente o del hermano redentor era algo que, así como anhelaba una persona que estaba en la condición en que estaban Noemí y Ruth, asimismo la anhelamos nosotros, los que estamos en esta tierra y necesitamos redención por nuestros pecados. La Biblia dice en Éxodo capítulo 6, hablando sobre esa enseñanza, versículo 6: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre. Y oiga la expresión que usa Dios aquí: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Y yo no sé si ustedes recuerdan a Job. Job fue un hombre que lo perdió todo. Fue un hombre que tuvo una sarna maligna. Y dice la escritura
Dios utilizó todo aquello para que Job glorificase su nombre. Y vemos allí cómo Job en el capítulo 19 y versículo número 25 dice de una manera gloriosa: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Oiga lo que dice allí la palabra de Dios. Cómo aquel hombre en su pena, en su dolor, en su enfermedad, tenía la esperanza gloriosa de que su Redentor le iba a levantar, le iba a resarcir. ¿Y qué dice la Biblia al final del libro de Job? Que Dios le multiplicó a Job todo lo que tenía y lo restauró de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque él confió en ese Redentor que podía sacarlo de la situación en la cual él estaba. Para concluir, cuanto al principio de redención, se deja claro 4 cosas eran requeridas, y esto es importante que usted lo grabe en su mente. 4 cosas eran requeridas para que un pariente pudiera redimir. Primero, tenía que ser el pariente más cercano. Ahí en Levíticos 25, versículo 48, capítulo 25, verso 25, y en Ruth capítulo 3, verso 12 y 13, encontramos allí cómo la palabra de Dios nos habla de este primer requerimiento. El segundo requerimiento: debería estar dispuesto a redimir. Él debería sentirse libre de cualquier calamidad o necesidad de redimirse a sí mismo. Dice allí la palabra de Dios. Debería estar en tercer lugar en capacidad de redimir. Ahí lo vemos en Ruth capítulo 4. ¿Cómo va a redimir uno que no tiene para redimir? O a uno que necesita redención, ¿verdad? Es como nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo salvarme si yo necesito ser salvo? ¿Cómo yo puedo redimirme si yo necesito ser redimido? Y en cuarto lugar, la redención era completa cuando se pagaba completamente el precio pagado. Y aquel que estaba en necesidad, aquel que estaba en deuda, aquel que tenía que pagar para poder obtener lo que necesitaba para ser redimido, quedaba libre y saldada su cuenta. Por eso nuestro Señor Jesucristo, y esto es un tipo de la obra de nuestro Señor Jesucristo cumplió a la perfección su papel de redención. En Romanos capítulo 8, y abra su Biblia allí, versículo número 3, dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice allí la palabra de Dios. ¿Y cómo cumple nuestro Señor Jesucristo esos 4 requerimientos? En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, como establece la palabra de Dios, Él era igual a nosotros, excepto en que Él estaba libre de todo pecado. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2, verso 17. Hebreos capítulo 2, verso 17. Aquí estamos ya entrando en la conclusión de la tesis. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El primer requerimiento fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo para poder ser nuestro pariente redentor. El segundo requerimiento: estuvo dispuesto voluntariamente a redimirnos de la esclavitud del pecado y de la maldición del infierno. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2 y verso 7. Dice allí en ese pasaje de la Escritura que, hablando de la kenosis de Cristo y de la manera en que Él se despoja de su condición, ¿verdad? De su posición de Dios, dice allí: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense que no dice allí lo despojaron, no. Él se despojó, dice allí, de manera voluntaria. Se constituyó en nuestro sumo sacerdote perfecto para ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. Ahora abra su Biblia en Hebreos capítulo número 4 y verso 15.
Hebreos capítulo 4 y verso 15 nos declara de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese pero es sumamente importante. Pero sin pecado. Pero sin pecado. Y el Señor cumple el segundo requerimiento para ser nuestro pariente redentor. En tercer lugar, Jesús tenía el poder para redimirnos. Vos, lo vemos en el libro de Ruth, tenía todos los bienes necesarios, tenía todo el poder, tenía toda la posición, tenía toda la relación que se necesitaba para que él pudiese redimir a Ruth y redimir a Noemí. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo nos muestra que cumple este requerimiento. En segunda a los Corintios capítulo 8 y verso 9, dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y así como vos hizo con Ruth y Noemí, y las enriqueció con sus riquezas, asimismo vos viene a ser un tipo de Cristo para con nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo, dice allí la palabra, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hermano, usted está enriquecido por Cristo y en Cristo. Predicamos sobre esta verdad hace unos domingos atrás. En Cristo somos enriquecidos espiritualmente. Él asumió todas nuestras deudas y pagó por todos nuestros pecados, entregando su vida por cada uno de nosotros. Así dice otra porción de la palabra: se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en cuarto lugar, el Señor cumplió con ese cuarto requisito, cumpliendo con las exigencias de la redención y en perfección de su obra redentora. Jesús proveyó con su vida el pago total para redimir a los pecadores como nosotros. En el trabajo de rescate, nuestro Señor Jesucristo, vemos allí, paga por nuestra libertad. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. ¿Cuánta gente vive esclavizada porque no conoce la verdad? ¿Cuánta gente vive en la esclavitud porque no conoce el principio de redención que tenemos en Cristo? Y lo vemos allí al Señor escogiendo los medios de rescate a través de una muerte sustitutiva de la persona de nuestro Señor Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Y vemos allí que con su sangre efectuó el pago de nuestro rescate. Dice allí la palabra: derramó hasta su última gota de sangre, dando a entender que entregó su vida de forma total allí, conforme a la palabra de Dios, para que tú y yo tuviéramos vida y tuviéramos vida eterna. Lo vemos en la muerte y lo vemos en la resurrección. Fuimos rescatados por uno que vive y permanece para siempre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y para concluir, voy a hablar de los muchos rescatados. En Marcos capítulo 10, verso 45, el Señor dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Si usted abre su Biblia en Juan capítulo 10, versos 17 al 18, dice allí la palabra de Dios: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice allí la palabra del Señor. Y es una realidad que en Cristo, aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos sido libertados, porque hemos aceptado el pago que Él hizo para redimirnos del pecado y de la muerte, pero más que todo eso, de la hegemonía que Satanás tenía sobre nosotros. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así dice Efesios capítulo 1 y verso número 7. Hermanos, este texto es maravilloso. Esta porción de la palabra de Dios llena de gozo nuestros corazones al nosotros ver lo que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, vino a hacer por hombres viles y pecadores como cada uno de nosotros. Ni tú ni yo merecemos salvación. Lo único que merecemos es la condenación eterna. Y por su gracia, por su misericordia, dice allí la palabra de Dios, porque a Él le plugo, Él vino a ser nuestro pariente redentor. Por eso podemos decir en esta verdad acerca de Jesucristo: ciertamente Jesucristo se dio por nuestro rescate. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, estamos más que maravillados y gozosos al saber lo que tú hiciste en la persona de nuestro Señor Jesucristo, al entregarlo por nuestros pecados. Qué tremenda enseñanza saber que el Rey de Reyes y el Señor de Señores no vino a ser servido, sino a servir, a entregar su vida en rescate por todos y cada uno de aquellos que habíamos de confiar en Él. Padre nuestro, gracias, gracias, más que gracias, por esa obra de redención. Porque cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando nosotros ni siquiera te buscábamos, oh Dios, tú hiciste la obra de salvación. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por su obra redentora. Gracias, Señor, por ese plan perfecto, por esa obra preciosa, por esa obra vicaria a nuestro favor. Gracias por Jesucristo y gracias por su entrega en la cruz del Calvario. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos para que podamos de igual manera no pretender en esta tierra ser servidos, sino, Señor, estar aquí para servir, para entregar nuestra vida y poder ganarla en la eternidad. Bendícenos, oh Padre. Bendícenos, oh Dios. Tú dices claramente que todo aquel que pierda su vida por causa de ti, la ganará, la hallará. Asimismo, Señor, queremos hacerlo para tu gloria, para tu honra y por agradecimiento a tu obra de salvación. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.